Y vamos a comenzar con algunas preguntas. Voy a tratar de ordenarlas en un sentido intelectualmente positivo. Bueno, hay una pregunta básica que es, ¿en qué consistía exactamente la ley Sáenz Peña y por qué fue un cambio tan importante? Bueno, la ley Sáenz Peña, decíamos hace un ratito, establecía esas tres cuestiones básicas por las que es conocida: el voto universal en términos de la época, que es masculino, ¿no?, de los varones mayores de 18 años, el voto secreto, que eso yo decía antes es importante porque previamente en algunos casos en los comicios era el voto público, es decir, el votante tenía que ir y expresar ante las autoridades de la mesa por quién votaba, con lo cual existía toda una presión o coacción social a la hora de definir el voto. Uno no tenía libertad plena como la da la urna, el cuarto oscuro y demás, ¿no? Y por otro lado, el voto obligatorio, que eso tiene que ver con la idea de crear al ciudadano y que, bueno, de momento, por más que es un derecho, también es un deber, es una ambigüedad que tiene la ley, que también se discutió bastante en su momento. Lo que tiene de importante o de nuevo, o de, bueno, no recuerdo bien cómo era la pregunta, pero de novedoso la ley también, más allá de estos elementos, es, como decíamos también, la lista incompleta. Porque hasta ese momento era lista completa. El candidato que ganaba, supongamos para elecciones de diputados, el que sacaba la mayor cantidad de votos se quedaba con la totalidad de los cargos en disputa. En cambio, con la lista incompleta, el que gana se queda con los 2/3 de los cargos y el tercio restante le corresponde a la primera minoría de la oposición. Entonces, eso es un cambio importante, es reconocer la representación o el derecho a la representación de las minorías. Y el otro elemento también que trae la ley Sáenz Peña, que me parece importante, es la cuestión del padrón militar. Porque hasta ese momento lo que tenemos es el registro electoral, donde se supone que voluntariamente uno va y se inscribe para votar. En la práctica uno lo inscribían a los muertos, en fin, toda una serie de prácticas turbias. Sí, totalmente. Lleva más de un siglo desaparecido todo esto. Pero bueno, el padrón militar era importante porque se supone que registraba a todos los hombres mayores de 18 años capaces de portar armas, capaces de defender a la nación. Entonces, la defensa nacional garantizaba la transparencia de ese padrón. Entonces, en ese aspecto también eso es lo que trae de nuevo la ley Sáenz Peña. Una única aclaración que a lo mejor no siempre queda claro es que esta ley no se aplica para toda la elección de todo tipo de autoridades, ¿sí? Se aplica para elección de electores de presidente y vice y para elección de diputados nacionales. Después, como decíamos antes, para senadores nacionales son las legislaturas provinciales y después cada provincia para elegir al gobernador tiene su propia legislación. Ha habido después de la ley Sáenz Peña algunas provincias que han empezado a adaptarse, a tratar de amoldarse al espíritu de la nueva ley, pero no todas, y no todas aplican exactamente los mismos principios que la ley Sáenz Peña. Bueno, había otros países que tenían para ese tiempo, 1916, el voto obligatorio. ¿Y a quién favoreció el voto obligatorio? ¿A los conservadores o a los radicales? Yo no sé contestar. ¿A quién favorece? No, en relación a otros países no sé, María Inés, que tuvieran voto obligatorio. En realidad, el establecimiento del voto obligatorio fue producto de un largo debate, de una larga discusión, es decir, no estaba dentro de la perspectiva de muchos de los reformistas introducirlo. En cuanto a quién favorece, bueno, favorece a los radicales, creo. En realidad, cuando se discute el voto obligatorio en las sesiones de las cámaras antes de sancionar la ley Sáenz Peña, lo que se plantea es que el voto obligatorio va a eliminar las abstenciones. Y cuando se habla de eliminar las abstenciones, en realidad uno lo traduce inmediatamente como la abstención de los radicales. O sea, los radicales no estaban participando del escenario electoral. Pero, sin embargo, la lectura viene también por otro lado. Cuando se habla de las abstenciones, también se habla de que en ese momento cantidades de sectores, digamos, que pertenecen a la propia élite, que pertenecen a los mismos sectores gobernantes, se sustraen de votar.
Es decir, como que hay un abstencionismo que no pasa solamente por el radicalismo, sino que también hay otros sectores que por desidia, que por poco interés en la cosa pública, etcétera, etcétera, como nadie los obliga, no votan. O sea que en el debate no solo se menciona la abstención radical, sino que también se menciona la abstención de otros sectores, ¿no? Pero sí favorece a los radicales, entiendo. Quería hacer una referencia a lo que son las versiones establecidas y recibidas y transmitidas críticamente sobre todos estos temas. Una de ellas es que la oligarquía era oligarquía antes del radicalismo porque excluía al pueblo de las elecciones, ¿no? Esto es muy clásico, ¿no? El problema que enfrenta el grupo de Sáenz Peña, que quiere ventilar y mejorar las elecciones y hacerlas más representativas y con más fuerza legitimadora, es que en realidad poca gente tenía interés en votar. Y esto una vez me lo dijo con su estilo tan sugerente Ezequiel Gallo, ¿no? Se parte generalmente de la idea de que la gente quiere votar y si no vota es porque no la dejan. Y más bien, para un historiador es mucho mejor partir del supuesto contrario. La gente no tiene interés en votar a menos que no pueda evitarlo. Si uno mira lo que es la democracia norteamericana, que es casi el paradigma, es asombroso la poca gente que vota, ¿no? Y también es asombroso que de todos modos la legitimidad funciona pese a que vota poca gente, ¿no? Entonces, en la Argentina el problema que enfrentó Sáenz Peña es cómo hacer cómo construir de una manera rápida una ciudadanía consistente. Y ahí lo del voto secreto, que es una cosa bastante rara, tengo entendido, en el mundo, pero muy explicable por lo que era la tradición argentina, donde la mayoría de la gente no tenía interés en las elecciones. ¿Por qué no tenía interés? Es otra cuestión, ¿no? Suponía que las elecciones ya estaban arregladas en algún lado y que no valía la pena. Y un grupo reducido de gente tenía un interés profesional en las elecciones y eran ellos los que finalmente decidían. Menciono otro lugar común, lo dejo en todo caso para pensarlo, es la ley Sáenz Peña excluye a los extranjeros, que en ese momento eran mayoría. La pregunta es si alguien conoce algún país donde los extranjeros que no se toman el trabajo de nacionalizarse tienen derechos políticos, salvo los derechos que corresponden a las votaciones locales, ¿no? No hay ningún caso, ni tendría sentido que lo hubiera, porque justamente la votación forma parte del compromiso ciudadano que empieza con la nacionalización. Quería agregar un comentario ante la pregunta sobre los efectos de la ley para las fuerzas radicales opositoras y cómo fueron recibidas. Y era recordar que entre la sanción de la ley y la elección de Irigoyen hay otras elecciones. Hay elecciones legislativas en las que no les va bien a los radicales. Entonces, la percepción de que la ley era un beneficio inmediato para el radicalismo no es tan clara. Y recuerdo ver opiniones de radicales alarmados por los resultados obtenidos ante otra fuerza opositora de la cual no hemos hablado, que es el socialismo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando el radicalismo pierde con el socialismo en la ciudad de Buenos Aires en esas elecciones legislativas en el 13, en el 14, el senador Croto, radical, por ejemplo, sugiere que tal vez sería necesario revisar la ley Sáenz Peña para ver si esta idea de que todo el mundo podía votar era finalmente lo que iba a funcionar a la larga. Lo digo no por cargar las tintas sobre el senador Croto o sobre el radicalismo, sino para traer de vuelta la idea de la contingencia, la idea de que esto no era algo predeterminado, que sancionada la ley Sáenz Peña, entonces esto ya determinaba el triunfo del radicalismo. Había todavía un panorama que podía salir en varias direcciones distintas y por otra parte eso es lo que hace interesante esto como pregunta histórica, ¿no? También la obligatoriedad del voto tiene que ver con que más del 50% de la población habilitada era hija de inmigrantes, con lo cual los inmigrantes leían más Il Popolo de Italia que La Nación. Entonces, meterlos en la vida política pudo haber sido una intención también
clara. Y los conservadores iban tan seguros que cuando le preguntaron a Victorino de la Plaza si no había que cambiar la ley, una vez que murió Sáenz Peña, él dijo: con lo bien que hemos hecho las cosas todos estos años, ¿quién va a votar a otro? Algo que se repitió un par de veces. Bueno, aquí hay una pregunta que tiene que ver con la causa. Esto para Vicky. ¿Cómo se puede compatibilizar la idea de partido liberal con, digamos, esto lo entiendo hacia el radicalismo, ¿no? Partido liberal en el sentido político, con una concepción romántica que genera una religión laica, la causa, ¿no? Y hay otra pregunta que dice lo mismo: la identificación de la causa con la nación misma, ¿es compatible con la idea democrática? ¿No se está creando una identidad entre partido y nación? ¿Nos quedamos hasta mañana? Sí, esa es la idea. Porque ahí sí el debate. No escuché, pero bueno. Bueno, sí, lo que yo intenté en mi exposición fue justamente eso, decir, en este caso se asocia al radicalismo con la causa, con la adhesión a través de la lealtad a un líder, con la adhesión a través del sentimiento y de la emoción más que de la razón. Se asocia al radicalismo con esta religión cívica, con esta causa, con esta identificación con la nación. Sin embargo, se dice menos que esa causa, digamos, se encuadra en un partido, ¿no? O sea, sí creo que son compatibles, sí creo que de hecho las dos cosas funcionan. Creo que Irigoyen tiene muy en alto la idea de un partido organizado, de un partido territorialmente organizado. El radicalismo es un partido estructurado, es un partido orgánico y lo es desde el principio, desde sus orígenes, a pesar de sus disensiones internas, digamos, a pesar de sus fraccionamientos, ahí hay un partido. Hay un partido anclado territorialmente, con autoridades, con convención, con comités, que funcionan más o menos, que a veces no se reúnen, que las autoridades, digamos, pero inclusive cuando se produce el golpe, en el momento posterior al golpe, la idea es salvar al partido. Es decir, la idea es, vamos a tener que volver a organizarnos y para salvar al partido lo que se hace es cambiar los estatutos, reformar la Carta Orgánica y decir, bueno, nos sacamos el conflicto de encima frente a un liderazgo que ya no tenemos, que es el de Irigoyen, cambiamos la Carta Orgánica y le damos la pelota a los afiliados. O sea, el radicalismo en 1931 establece en su Carta Orgánica el voto directo por afiliado, no para todas las instancias de la vida partidaria interna, sí, pero sí para muchas de esas instancias. O sea, ahí hay una valoración del partido. Organizativamente es un partido, identitariamente se proponen como la causa. Ahora, tal vez otra salvedad. El irigoyenismo no es todo el radicalismo, ¿no? O sea, también dentro del radicalismo hay sectores que se oponen a esta idea de causa, que reclaman impersonalidad, que reclaman programa, que reclaman separación entre partido y gobierno, etcétera, etcétera. Pero sí, desde el momento en que funcionan son conciliables y son, digamos, por supuesto que ahí está la base también de las decisiones del partido, ¿no? Pero bueno, esa es la tensión que lo constituye. La tensión que lo constituye es entre la parte y el todo y esa tensión se va a ir reconfigurando de maneras diferentes en cada coyuntura histórica, ¿no? Hasta Alfonsín vuelve a hacer referencia, cuando recupera la tradición de su partido, vuelve a hacer referencia a esta idea de la causa irigoyenista. Y dice, bueno, la causa irigoyenista estuvo bien en el momento en que fue, ¿sí? En el momento en que Irigoyen luchaba para imponerse al régimen, ¿no? Llegado este momento, los radicales que reivindican la identificación entre el radicalismo y la nación cometen pecado de soberbia, ¿sí? Pero esto históricamente en una determinada coyuntura funcionó, ¿no? Funcionó y se generó también las propias tensiones internas y se fue resignificando con el correr del tiempo. Tenía otra parte la pregunta, era la idea de conciliar partido como estructura, partido como máquina, partido como aparato,
con autoridades, con disciplina interna. Esto, ¿no? Esta es la idea. Sí. ¿Cuán democrática es la idea de que la causa y la nación están identificadas? Bueno, esa es una idea plebiscitaria de la democracia, lo que no quiere decir que no sea democrática. Es decir, es una forma de pensar la democracia, de pensarla de manera unanimista, de pensarla a través del uno, de pensar en el sufragio más como ratificación, como plebiscito, que como mostración de la diferencia, ¿no? Eso es lo que funciona en la Argentina entre 1916 y 1930. Pero junto con esta idea de la ratificación, del plebiscito, etcétera, etcétera, funcionan los partidos, funciona el Parlamento, a pesar de que Irigoyen no lo tenga demasiado en cuenta, a pesar de funciona la prensa opositora. Nunca van a leer cosas tan terribles de un presidente como las que la prensa opositora escribía en los años del irigoyenismo. Era un loco, era un insano, necesitaba ir al manicomio, digamos. Después podemos opinar si esto era así o no, digo, pero bueno, no hubo cierre de periódicos opositores, los partidos siguieron funcionando, las cámaras funcionaron. ¿Las instituciones se fortalecieron? No. Es decir, teníamos instituciones débiles, digamos, una cultura política que se fue configurando en función de una dicotomía, ¿no? La dicotomía causa-régimen, que después se va a reproducir en la historia argentina, en muchísimas otras, que viene Civilización y Barbarie, y muchísimas otras dicotomías, digamos. ¿Instituciones fuertes? No, pero sufragio, o sea, sistema representativo, o sea, sufragio. Irigoyen abusó de las autonomías de las intervenciones, sí, abusó de las intervenciones. ¿Era legal hacerlas? Sí, era legal, las podía hacer durante el receso del Congreso, la Constitución se lo permitía. ¿Sí? Irigoyen nombraba a sus partidarios en la administración pública, más o menos, pero la Constitución también se lo permitía. O sea, no había ley de carrera administrativa que estableciera el ingreso a la administración, el concurso y el escalafón. Entonces se metía en los resquicios de una legalidad todavía débil, digamos, para operar su avance, ¿no? ¿Es democrático o no es democrático? Bueno, ahí tendríamos que discutir el concepto de democracia, ¿no? ¿Instituciones débiles? Sí, instituciones débiles. ¿Cultura que se monte y se funda en la dicotomía? Sí, claro. Oposición binaria, ¿no? Entre dos términos, ¿no? La grieta, ¿no? No sé si querés agregar algo más, Marina, sobre esto. Bueno, acá viene una pregunta que es interesante seguramente para María Inés, porque ¿la oposición era solo conservadora? No. Es decir, ahí aparece el radicalismo versus el socialismo o el socialismo versus el conservadurismo. ¿Qué electorado se disputa, ¿no? Y las reacciones que tuvo el gobierno de Irigoyen al obstruccionismo legislativo de los conservadores. Es decir, este funcionamiento de oficialismo y oposición, ¿cómo se vio en esos tiempos? Bueno, como también lo señaló hace un ratito Vicky en una de sus intervenciones, efectivamente, tal vez numéricamente las fuerzas conservadoras, dispersas y fragmentadas como estaban, fueran la oposición mayoritaria, pero también había otras voces en la oposición como efectivamente eran los socialistas. El tema con los socialistas es que tenían una implantación más que nada metropolitana, es decir, es mucho más restringido en ese sentido el bastión socialista, y tenían un electorado diferente, ¿no? Que tiene una base más, una apelación más clasista, y en ese sentido es un electorado tal vez en términos sociales un poco más específico que el de las fuerzas conservadoras, ¿no? Pero evidentemente cada una de estas fuerzas implican proyectos políticos diferentes, proyectos políticos distintos. Tienen algunas cosas en común, por el sentido que también el socialismo tiene una apelación a la idea del progreso, a la idea de la racionalidad, ¿no? Política, en términos políticos, a la idea programática. Entonces, en ese aspecto es otra variante que enfrenta el radicalismo. Lo que pasa es que tal vez la oposición más feroz viene de las fuerzas conservadoras más que desde las fuerzas socialistas, aunque
debo decir también que en el periodo de Alvear, por lo menos cuando las aguas son mucho más calmas que en tiempos de Irigoyen, ha habido una fuerte colaboración entre las fuerzas socialistas, las fuerzas conservadoras, algunos sectores del radicalismo. En ese sentido, ha habido una mayor cooperación en ese aspecto. Pero en la primera presidencia de Irigoyen, por lo menos, el principal, digamos, baluarte de la oposición son las fuerzas conservadoras en ese aspecto. Una pregunta tenía que ver con el obstruccionismo que plantean estas fuerzas y cómo sale Irigoyen de eso. Bueno, un poco como también recién señalaba Vicky, por medio de mecanismos que son legales, pero bueno, uno puede plantearse si son los mecanismos adecuados. Es decir, cómo revertimos el hecho de que la mayor parte de los gobiernos provinciales están en manos opositoras, interviniendo las provincias por decreto en tiempos de receso del Parlamento. Es legal porque lo contempla la Constitución, pero esa intervención no siempre, la idea es que cambie el signo político del gobierno que surge de ahí, ¿no? Es decir, se establece una injerencia en todo caso que no implica una transparencia tampoco en la política de las intervenciones, sino al contrario, es tratar de favorecer aquellas fuerzas que puedan resultar más funcionales a los intereses del Ejecutivo. Y con eso también se modifican los equilibrios que implica en el Senado, ¿no? Porque al intervenirse, como decíamos antes, diferentes niveles de las administraciones provinciales, también se interviene el legislativo provincial y con ello la forma de elegir senadores. Entonces, ahí Irigoyen encuentra rápidamente, yo diría que a partir del 17, ¿no? Es como el momento en el que más cantidad de intervenciones lanza. La primera, tal vez más fuerte, es la que dirige la provincia de Buenos Aires, el principal baluarte conservador, ¿no? Y en ese sentido establece un cambio de signo político bastante duradero. Ese es básicamente, yo creo que es el principal mecanismo que, no sé si Vicky coincide, el principal mecanismo que utiliza Irigoyen para mantenerse, digamos, para revertir ese alineamiento de fuerzas adverso. Y también está la cuestión de eludir, en todo caso, los controles parlamentarios, ¿no? En el sentido de no aceptar interpelaciones a sus ministros o directamente no rendir cuentas al Parlamento con el mensaje de apertura que era tradicional, ¿no? Pero en ese aspecto es más que nada un signo de autoafirmación del Ejecutivo por sobre el Legislativo, me parece. Un detalle. Esto que dice Marina es un lugar común. Es que los ministros de Irigoyen no iban a la Cámara, no contestaban a las interpelaciones como un modo de sustraerse al control. Pero también es cierto que las interpelaciones llovían. Es decir, ¿qué decía el radicalismo frente a esto? Que las interpelaciones eran políticas, no tenían que ver con la necesidad de los legisladores de enterarse de determinada cuestión para poder legislar, que es la única función que la interpelación tiene en la Argentina, porque no es un sistema parlamentario, sino que el sentido que tenían esas interpelaciones era moverle el piso al gobierno, es decir, era utilizarlas como foro para hacer oposición. Es lo mismo que dos pedidos de juicio político, uno en el 19, uno en el 29 a Irigoyen, ¿no? Los dos como cuestión individual de legisladores conservadores, Sánchez Orondo en el 19, Viñas en el 29. ¿Para qué? Esos pedidos de juicio político no iban a pasar porque el número en la Cámara no les daba para que el pedido de juicio político. Sin embargo, se usaron una cantidad enorme de sesiones para ventilar el juicio político. ¿Cuál era el sentido? El sentido era hacerle el juicio, el proceso a Irigoyen desde el Parlamento. O sea que ahí el juego es doble. La dinámica parlamentaria es una dinámica obstruida, digamos, desde los dos lados, ¿no? O sea, no le votamos las leyes que presenta el gobierno, no le mando los ministros a la Cámara. O sea, esa dinámica parlamentaria es una dinámica trabada, pero trabada desde los dos lados, desde el oficialismo y desde la oposición. Es curioso que quienes hacen política acusan a los otros, a sus opositores, de que hacen cosas políticas, ¿no? Por suerte no pasa más en la Argentina eso. Bien. Hay un detalle que yo quisiera preguntar aquí, introduzco una pregunta, porque por primera vez entró Alvear y su gobierno como un tiempo de calma después del tempestuoso tiempo de Irigoyen, ¿no? Y mi pregunta es, Alvear, un personaje muy ignorado en el relato histórico argentino, y yo tengo la sospecha de que Alvear aprendió mucho viviendo en Inglaterra y en Francia de cómo eran las democracias modernas. ¿Tiene que ver con el estilo, con los tiempos, con la economía o qué pasó?
Bueno, me parece que es un poco de todo, ¿no? Es un poco la formación de Alvear, la sociabilidad, los círculos de sociabilidad que recorre Alvear y que lo distancian un poco más de la práctica más cotidiana que tiene Irigoyen de contacto con las masas, ¿no? Es decir, Alvear es un candidato que de hecho su campaña se hace cuando él está en París todavía, se hace desde afuera, o mejor dicho en ausencia, ¿no? En ausencia del candidato. Y que en ese sentido no tiene arraigo dentro de la estructura del partido, ¿no? Es parte, se ha discutido eso muchas veces y esa es una de las razones por las que fue ungido candidato, ¿no? Pero también tiene que ver entonces con un estilo personal, con probablemente las experiencias que le da la actividad diplomática, ¿no? Su experiencia en ese ámbito, la búsqueda de un trato más fluido, ¿no? De un diálogo más fluido. Y también tiene que ver con la coyuntura, porque en realidad es como que Alvear asume cuando ya se supera toda esta crisis profunda de la economía que resulta de los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces entra en una etapa que si bien no es la etapa de las vacas gordas, porque ya está empezando el modelo agroexportador también a crujir un poco, está recobrándose. Entonces está en una etapa de bonanza económica, de prosperidad, sumada a un estilo mucho menos confrontativo, ¿no? Y más dialoguista. Yo creo que en ese sentido es lo que aporta un poco esta figura que efectivamente creo que está injustamente ignorada por la historiografía, bueno, que se ha empezado a estudiar más recientemente y que la verdad merece ser revisada. Siempre está la idea del dandy que está en Europa al margen de lo que pasa en Argentina, pero en realidad la figura de Alvear me parece que es muy importante y que debería ser reexaminada, ¿no? Yo estuve hace 15 días en la casa de Alvear en París, que es hoy la embajada de Guinea. Así que un detalle curioso. Bueno, acá una pregunta de las que le gustan a Vicky. ¿Por qué el vacío? ¿Cómo es que la ley Sáenz Peña deja un vacío en 1912 que los radicales se angustian? No solo los radicales, bueno. No, habría que preguntarle a Rodríguez Larreta, pero ya no podemos. La pregunta de Rodríguez Larreta es, ¿no habrá sido el horror al vacío provocado por la ley Sáenz Peña lo que llenó los cuadros de los radicales? O sea, ¿no habrá sido que en realidad frente al temor de perder posiciones prefirieron pasarse al otro bando, digamos, prefirieron engrosar las filas del radicalismo a permanecer por fuera y perder posiciones? Esa es la idea que yo quise transmitir, que transmite en esa pregunta Rodríguez Larreta en el 22, ¿no? Es semejante a, y esto tiene que ver también con el voto radical, en 1918 La Nación publica un artículo sobre elecciones en Tucumán, ¿sí? Y dice, ¿por qué el radicalismo gana las elecciones en Tucumán si los dueños de los ingenios siempre pertenecieron, digamos, a los sectores conservadores, a los sectores tradicionalmente conservadores en la Argentina? Por no quedarse afuera, dice el Diario de la Nación. Los dueños de los ingenios, todavía el Diario de la Nación en el 18 está pensando que son los capitanes del sufragio, que hay capitanes del sufragio, que hay quienes producen el sufragio, ¿no? En realidad, los dueños de los ingenios mandaron a sus peones y a sus empleados a votar por el radicalismo porque tienen que estar en concordancia con el poder a nivel nacional. Antes votaban a los conservadores. ¿Por qué? Porque el presidente era conservador. Ahora el presidente es radical y bueno, los ingenios votan por el radicalismo. Es decir, como frente al horror al vacío sería bueno, también, digo, es eso, ¿no? Es decir, la ley va a producir una serie de modificaciones que probablemente los aleje del poder. Frente a eso se incorporan a donde piensan que hay más posibilidades de acceder al poder. Simplemente era eso. ¿Tenía otra parte de la pregunta? No. Sí, ahí es interesante ver que hasta en las elecciones avanzadas de la década del 10, en el 18, en el 20, todavía había caudillos conservadores, tanto en la capital como en provincia de Buenos Aires, comprando votos. Le pagaban a la gente para ir a votar pensando que iban a respetar el compromiso una vez que entraran al cuarto oscuro. El caso de Benito Villanueva fue uno de los más emblemáticos porque, digamos,
también hubo quienes no entendieron el cambio, pero no lo entendieron prácticamente, no lo entendieron cómo cambió la cosa, ¿no? Bueno, y acá nos vamos a... es muy interesante porque tiene que ver con algo que atisbó María Inés, también confirmó Vicky en cuanto a las decepciones o no, que fue si verdaderamente, son dos preguntas que tienen que ver si verdaderamente el gobierno de Irigoyen significó, en términos políticos, prácticos, no discursivos, una ruptura con el orden conservador, que ya sabemos que no era un orden. Pero digamos, porque uno va teniendo la impresión, y creo que es la intención de la pregunta, de darse cuenta que esa idea revolucionaria radical que era la que llegaba al poder, recordemos que Irigoyen no conocía a Victorino de la Plaza hasta el momento que lo conoció en la Casa de Gobierno para intercambiar la banda y el bastón, ¿no? No hubo transición, cosa que nunca más volvió a pasar en la Argentina, pero eso es muy interesante. Es decir, ¿fue realmente un cambio o eso puede haber generado es decir, como la crispación política era tan grande, nadie se puso a mirar lo que estaba pasando, que no era tan rupturista, los radicales creyeron que estaban haciendo una revolución, los conservadores también, y no miraban lo que estaba pasando. ¿Puede haber algo de eso? Bueno, yo creo que en muchos casos hay continuidades que se pueden marcar tanto desde lo que hace al manejo de la economía, que no hay un cambio, me parece, demasiado disruptivo, ni en cuanto al fomento de nuevas actividades, un cambio en el perfil del modelo económico. En la política exterior hay continuidades también, más allá de las divergencias, ¿no?, entre lo que es Victorino de la Plaza e Irigoyen. En el marco de la Primera Guerra Mundial tenemos neutralidad, con matices distintos, pero en todo caso la política es la neutralidad, cambia el signo político, pero hay una continuidad también en términos de política exterior. Me parece que en cuanto a la gestión del Estado tampoco hay demasiadas modificaciones, ¿no? Un poco también lo señalaba Vicky, el clientelismo político que se le atribuye siempre al radicalismo existía antes, existirá después, no era en ese sentido demasiado novedoso. Puede haber algunas áreas como lo que fue la reforma universitaria, tal vez que tienen implican una renovación un poco más profunda en el sentido de modernización, de estructuras que venían un poco más arcaicas en ese sentido y dar una mayor participación a nuevos sectores, pero no sé, no se me ocurre, Vicky, si vos tenés alguna otra cosa que puedas notar un cambio profundo, ¿no? No, la pregunta que yo haría sería, ¿cuál fue la promesa electoral? Es decir, ¿qué fue lo que el radicalismo planteó que iba a conseguir, ¿no? O sea, construir esa nación en clave democrática y, por otro lado, respetar la Constitución, ¿no? La oposición, diría, no la respetó. O sea, conculcó el sistema representativo, rompió con el federalismo. En realidad, la oposición decía Irigoyen fue un déspota, fue un tirano, etcétera, etcétera. Pero en realidad el radicalismo no se salió demasiado de la promesa. Cuando accedió al poder por la vía electoral, abandonó la premisa revolucionaria, tomó la idea de la evolución, digo, y no hizo ningún tipo de promesas. La polémica entre Molina e Irigoyen, Molina en realidad se queja porque en el diario, la prensa radical salió un artículo donde la posición del partido aparece como proteccionista. Y Molina dice, los radicales somos liberales, la Constitución es liberal. Pero en realidad Irigoyen nunca le contestó a eso. No fue una polémica, como va a decir Caballero años más tarde, entre liberales y solidaristas, la solidaridad social de Irigoyen. No, para nada. O sea, ahí no hay ninguna apuesta, digamos, en ese sentido. Irigoyen no toma esa idea, ¿no? Irigoyen tiene como una idea única, obsesiva, ¿no? Que es esto de
de construir en clave democrática la nación, eliminando al régimen. Interviene en las provincias regiminosas porque entiende que no es el pueblo el que gobierna, sino el régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que en ese sentido no hay una gran distancia entre lo que se espera, entre esto y lo que finalmente sucedió. Y por otro lado, ahí los cambios los trae la guerra, ¿no? O sea, en términos de políticas económicas y el resquebrajamiento, como dice María Inés, ya de esa Argentina agroexportadora que está demandando, digamos, algún tipo de transformaciones. Pero me parece que sí hubo un cambio que tiene que ver con quiénes eran los sectores allegados al poder, ¿no? Me parece que esto sí cambia, esto de la chusma, aunque los legisladores conservadores y radicales hayan sido de la misma extracción, etcétera, etcétera, y que las huestes de unos y otros partidos también, me parece que hay como una especie de ampliación en ese sentido, en términos de movilidad social, en ese sentido me parece que ahí hay un cambio, pero bueno. Un comentario sobre el punto de partida de esta conversación, que fue la pregunta de Eduardo sobre si fue una revolución. La palabra revolución es ambigua y a veces la tomamos para un lado, a veces para el otro. Los que miramos desde el presente lo que ocurrió en el pasado, más bien tendemos a señalar que nunca los cambios son tan grandes como para que se justifique la palabra revolución, ¿no? Rusia 1917 no hay muchos, ¿no? Y generalmente miramos, para decir eso, miramos sobre todo en las políticas vinculadas con la estructura social o con la economía. Ahora, pongámonos en el lugar de los actores, que es otra perspectiva, y toda la tradición que la palabra revolución tiene en 1916, que es una tradición que viene del siglo XIX y que está asociada con la lucha por la recuperación de las libertades, ¿no?, que han sido conculcadas por el régimen falaz y descreído, ¿no? Y en ese sentido podemos pensar que legítimamente Irigoyen pensaba que lo que estaba haciendo, sin programas, sin grandes medidas novedosas, era una revolución porque estaba restableciendo algo que consideraba que se había perdido. Y aún en los términos del resto, y eso fue lo que hemos conversado en la primera parte de esta reunión, el mero cambio de un procedimiento de designación de autoridades, la simple aparición en el gobierno de gente que no estaba antes, ya sea para hacer lo mismo que lo que hacía la gente que estaba antes, pero que consideraba que ella era la que legítimamente tenía derecho a hacerlo, eso puede perfectamente ser vivido como una revolución, aun cuando nosotros a la distancia diga, bueno, más o menos hicieron lo mismo. Pero cualquiera que conoce la vida interna de cualquier modesta asociación civil sabe que cuando gente que no estaba en el gobierno dice, bueno, ¿por qué no yo? Esto conmociona a los que están y unos y otros viven ese pequeño cambio como una revolución. Bueno, acá hay una pregunta interesante porque va a un tema medular que se ha discutido mucho, que es una pregunta para Vicky. La actitud inicial del Partido Radical después de 1903 de armar comités en los cuales había una inserción social muy fuerte que incluso llega a la donación de pan, ese proceder no contrasta de alguna manera con la intención de buscar una moralidad administrativa, y esa estrategia podría habilitar la crítica conservadora de que en realidad los adherentes no eran tales sino eran beneficiarios de un sistema de dádivas. Hay muchas cosas adentro ahí. Quiero ordenarme, no, sí, pero quiero ordenar la pregunta, porque ahí hay muchas, en primer lugar, si podés, rápidamente. ¿Qué tensión genera la actitud de los comités de participar en acciones sociales Sí. con la intencionalidad de generar moralidad administrativa? ¿No genera una tensión? Sí, ahí está. La pregunta ahí sería, en realidad,
Una pregunta sobre el patronazgo, o sea, sobre los favores con dinero oficial. Primera aclaración, cuando yo hablé de estos comités que repartían, era previo el acceso al radicalismo al gobierno, y no era patronazgo, digamos, no había uso de los recursos oficiales, sino donaciones de los propios radicales, pobres o ricos, que llevaban, etc. La otra cuestión que me parece que subyace a la pregunta, si no entendí mal, es la relación entre moralidad administrativa y clientelismo político. ¿Es eso? Esa es la pregunta. En realidad, los radicales le atribuían a la libertad de sufragio, conseguir la libertad de sufragio iba a traer todos los beneficios, y tenía todas las virtudes. Entonces, en ese momento asociaban, digamos, la posibilidad de que sea el pueblo el que eligiera a sus gobernantes y no los propios gobiernos los que funcionaran como gobiernos electores, con una administración moralizada. O sea, la administración iba a moralizarse, según la perspectiva de los radicales, según se ampliara la posibilidad de que más gente votara, ¿no? Y esta asociación entre moralidad administrativa y sufragio después se mostró que no era así. Es decir, en realidad se lo sigue acusando, la historiografía recupera esta idea de que durante el gobierno radical, que el gobierno radical fue el reino del clientelismo, ¿no? O sea, o del patronazgo, de la construcción de máquinas electorales a partir de que se compraban votos y lealtades con puestos públicos, con prebendas, con cargos en la administración, lo cual desquició la administración. O sea, la administración radical era para la oposición la administración de los incapaces, una administración hipertrofiada, una administración que no cumplía con los objetivos, sino que crecía en función de pagar votos y de pagar lealtades. Si uno se pone a revisar esto, digamos, es y no es. Es decir, no hay una ley de carrera administrativa que determine cómo ingresa el personal a la administración pública. La Constitución dice que el presidente nombra y remueve. O sea, es prerrogativa del presidente desde el primero al último de los empleados de la administración, ¿sí? Entonces, cuando asume el Partido Radical, practica lo que se llama en Estados Unidos spoil system, o sea, el partido en el gobierno se queda con el botín es del vencedor, es decir, esto quiere decir que recambiamos toda la administración pública y ponemos gente afín en la administración pública. No, esto no pasa. O sea, Irigoyen no desmantela de la administración nacional a prácticamente nadie. ¿Nombra? Sí, nombra. Pero también deja vacantes, porque dejar vacantes le posibilita jugar con la promesa. Mejor una vacante que un cargo dado, ¿no? De todos modos, no hay un recambio absoluto de la administración para nombrar allí radicales, ¿no? Si lo hubiera hecho, era legal. Digo, ¿no? O sea, está. Ahora, sí lo hay en las provincias. O sea, en las provincias, en muchas de las provincias se declara todo el personal en comisión, hay recambios al interior de la administración pública. Ahora, el crecimiento numérico de esa administración no es tan importante como se cree. O sea, no hay un crecimiento enorme de la administración y crece llamativamente en educación, crece en salud, digamos. Claro, también crece el correo. O sea, el correo se duplica y los carteros son sindicados por la oposición como agentes electorales, digo, ¿no? Pero básicamente el presupuesto ahí, en términos de crecimiento de empleados públicos, pasa más en estos sectores que tienen que ver con el crecimiento, que se vinculan al crecimiento demográfico. No estoy diciendo con esto que no haya habido clientelismo, que no haya habido patronazgo, pero digo, se pone un peso demasiado fuerte en esto, digamos, y visto, siguiendo para adelante, digamos, fue bastante, tuvo bastante poco peso esta idea. Construir la máquina con policías bravos, con peones camineros, con empleados de la aduana, sí, claro, pero, digamos, no me parece que sea esto lo que por lo menos solo, lo que explica el éxito electoral del Partido Radical. No sé si estoy contestando, tal vez la persona que la formuló.
Bueno, vamos a las dos últimas preguntas. Una es muy concreta. ¿Es cierto que Alvear evitó la intervención de la provincia de Buenos Aires, que estaba gobernada por el personalismo, ante la presión de sus funcionarios antipersonalistas? Esto es, cuando se parte el radicalismo entre los seguidores de Irigoyen y los que no lo seguían a Irigoyen, porque Alvear nunca fue antipersonalista, ¿no? Esa es una curiosidad importante, porque se le asigna a Alvear un liderazgo que nunca ejerció. Efectivamente, me parece que sobre Alvear se proyectaron muchas expectativas por parte de las fuerzas opositoras, tanto internas al radicalismo como externas a él, y en ese sentido una presión que tuvo muy fuerte Alvear era la intervención en la provincia de Buenos Aires para asegurar con ello el desmantelamiento de los recursos de la máquina electoral, diríamos, al servicio de la causa de Irigoyen. Y efectivamente Alvear se resiste a esto, como se resiste a encabezar ese antipersonalismo, ¿no? Él en ese aspecto siempre va a mantener esa lealtad al liderazgo de Irigoyen, que fue quien también lo apañó, lo apadrinó en materia política, ¿no? Entonces Alvear tiene esa relación de equidistancia tanto frente a Irigoyen como frente a las fuerzas que lo piden encabezando esa oposición, ¿no? Bueno, y la última pregunta es si ya vimos que hubo cambios a nivel nacional, hubo cambios a nivel de gobernaciones de provincias, ¿hubo cambio a nivel de los municipios con la llegada de Irigoyen al poder? Indudablemente sí, al producirse el recambio a nivel provincial, digamos, se produjeron recambios. Ahora, el régimen municipal también, como decía María Inés al principio, ¿no? En torno a cómo se aplicaba la ley electoral, también el régimen municipal era diferente según la provincia de la que se tratara, ¿no? En algunas provincias había municipios electivos, en otras provincias no, el intendente podía ser nombrado por el consejo o ser electo, o sea, cada provincia tenía un régimen municipal que le era propio, pero sí el país se radicaliza entre el 14 entre el 16 y el 30, digo, ¿no? O sea, claro que hay recambios en los gobiernos municipales, no sabría en este momento dar más detalles que esto, digamos, dar ejemplos. No sé, María Inés, si... Entre las grandes cosas que aprendimos en este inicio de la tarde, fue muy interesante el planteo de Vicky Percello sobre la concreción de la mayoría radical, cómo fue una evolución que en 1903 se reorganiza el partido, se replantea revolucionario nuevamente. Irigoyen es el líder que se nacionaliza, un líder que era bonaerense se nacionaliza, y un dato que es muy interesante de un pequeño comentario, no tan pequeño, que hizo Vicky, el hecho de que Irigoyen no era el presidente del partido. En general está dicho como, yo he escuchado a dirigentes radicales decir, el radicalismo fue presidido por Alem, Irigoyen, Alvear y después Alfonsín, cosa que no es cierta. Si algo han tenido los radicales es democracia interna muy, muy interesante, y eso lo remarcó muy bien. En el 12 los radicales se dan cuenta que tienen que hacer un acuerdismo para tener posibilidad de ganar, un acuerdismo donde la consigna fue acordemos concediendo lo menos posible, pero si hay que conceder, concedamos. Es decir, del idealismo se pasa al pragmatismo, de alguna manera. Y se propone el radicalismo con el programa de la Constitución, que sería establecer una república más democrática que la anterior, ¿no? Mientras tanto, los conservadores plantean una renovación a través del reformismo de Sáenz Peña. Los sorprende tanto el triunfo de los radicales que piensan que son otra élite de menos categoría que ellos. O sea que no entienden la modificación del espectro que significaba la mayor participación de la gente en la votación. Y no se dan cuenta, y esto es muy interesante porque va a repetirse en la historia argentina, no se dan cuenta los resortes de poder que le quedan a pesar de perder la presidencia. Les queda el Senado, les queda la mayoría en diputados, les queda la mayoría de las gobernaciones, y sin embargo la pérdida de la presidencia los aniquila. Pongo como ejemplo de un momento similar la derrota del gobierno de Frondizi en el 62, que pierde en la provincia de Buenos Aires, pero el resultado electoral nacional es bastante parejo, y sin embargo fue la debacle porque se perdió el lugar simbólico donde se creía que estaba la única batalla.
Después, en ambos sectores, el oficialismo y la oposición, que primero era oposición y oficialismo, se producen rupturas por la falta de organicidad. Roca que se pelea con Pellegrini, después Figueroa Alcorta que se alía con Pellegrini para pegarle a Roca y después con la diferencia clara entre conservadores y radicales de que el conservadurismo pierde la mayoría de sus notables, ¿no? La palabra que usó Vicky, que me parece interesante, y no logran unirse nunca, jamás, ¿no? Este es un detalle interesante. Y en el caso del radicalismo, sí hay un elemento nuevo de incorporación que es la creación de la religión cívica. Es decir, una creencia que supera cualquier contingencia. Esto estamos hablando de 1916 y no recuerdo ningún otro ejemplo en la historia argentina más reciente. De creer más que ver. No sé ustedes qué opinan. Bien. No, por eso. Pero bueno, yo creo que han sido dos exposiciones brillantes, más los aportes de Luis Alberto y Eduardo, así que un aplauso.